Hola amigos, soy el Dr. Papa de Bulma. Aquí termina el análisis de la música de Broly y les recomiendo que vean las dos partes anteriores. Les dejo el playlist con los videos relacionados a la película. Y sin más tiempo que perder, ¡vamos a ello! Fusion Naruka comienza de inmediato en medio de la acción. Percusión, acordes hechos por sintetizadores y un patrón en piano. Las cuerdas hacen ritmo y los bronces una nueva melodía que llamaremos tema de Broly sin control. El piano hace notas largas, lo que sirve de anuncio para la siguiente sección, que aparece interrumpiendo la melodía anterior. ¿Reconocen esta melodía? Es una variación de la extensión del tema de Broly que oímos en Burori Kanashikyoku. Dado que se encuentra repetidas veces en el soundtrack, lo bautizaremos como tema triste de Broly. Regresamos al tema de Broly sin control durante tan solo una frase. Y entonces la intensidad vuelve a bajar, regalándonos preciosos acordes en cuerdas. La pieza se despide con percusión, sintetizadores y el ritmo por cuerdas. Con cuerdas llevando un ritmo percusivo y una fanfarria en bronces comienza. Gogeta Tanjō. Me encantan las fanfarrias de Norihito Sumitomo, siempre son de altísima calidad. Me gusta mucho esta caída en los bajos. En el momento culmen de la fanfarria irrumpe el tema de Broly sin control. Esto es bastante curioso. En la película la música acaba con la fanfarria y la música agresiva del final no se encuentra por ningún lado. No sé qué los habrá llevado a tomar esta decisión, y me hubiera gustado que en el álbum acabara directamente con el acorde final de la fanfarria, tal cual lo oímos aquí. Sekai no Pinchi es el último momento de la banda sonora en que oímos un desarrollo directo del tema de Broly. Y es incluso más que eso. La percusión y el tono es el mismo de Nemuri Kara Sametachi Kara. Eso lo conecta con Yaseiji Broly, y aún antes que eso, con Broly no Sensai no Ryoku. A diferencia de los tracks anteriores, hay más acordes y una simple melodía en cuerdas. Aparece una variación del tema de Broly en cornos. Luego se unen las trompetas y los trombones. Se siente muy oscuro y potente. El sintetizador bajo que se aprecia con detalle en el final otorga un sonido agresivo. Burori Tai Gogeta Tema Songu sirve como una derivación directa de Kakaroto Tai Broly. El patrón en guitarra eléctrica es el mismo de la pieza anterior. Pero ahora en una escala más baja y, al igual que toda la pieza, más lento.
La melodía que le acompaña, hasta donde pude notar, es nueva para esta pieza. La siguiente melodía es la misma que en la otra pieza fuera en bronces agudos. Ahora está por sintetizador y en otro tono. Esta pieza ofrece dos cánticos nuevos. Primero, un nuevo cántico para Broly. Y segundo, un cántico para Gogeta. Además, se repite el público que dije que celebraba tiempos débiles. También se repite el coro de notas largas. En el momento en que comienza el cántico de Broly, tenemos un interesante riff en guitarra acompañando a la cuerda baja haciendo notas largas. Cuando comienza el de Gogeta se unen las cuerdas altas haciendo el que llamamos tema de la rivalidad. A ello se suma el cántico de notas largas. Luego de crecer un poco, el tema avanza a una nueva sección, marcada por un slide hacia abajo en las cuerdas. Un sintetizador aparece haciendo un ritmo que es, de hecho, el primero que oímos en Kakaroto Tai Broly. Kenji Fujisawa hace lo que presumo es una improvisación mientras tanto. Un sintetizador entra haciendo la melodía de Blizzard. Canción que oiremos más adelante y que no fue compuesta por Norihito Sumitomo. El ensamble de cuerdas hace que el sonido crezca mucho. Y ellas son las encargadas de dar el anuncio para la siguiente sección. Se trata de otra reinterpretación de Blizzard, esta vez por bronces y con un ritmo mucho más marcado. Personalmente, este es uno de mis momentos favoritos de la banda sonora. Me parece que Norihito Sumitomo logró encontrar un gran equilibrio entre lo moderno y un sonido más clásico de Dragon Ball que me encantaría verlo explorar más a fondo. Pese a que la melodía no es compuesta por Sumitomo, el arreglo sí está plasmando su propio sonido, así que es perfectamente atribuible a él. A continuación se nos presenta la versión más potente y emocionante del tema de la rivalidad, siendo interpretada por casi toda la orquesta. Aún más instrumentos se unen al mismo tiempo que el coro de notas largas. Un poco de desarrollo y tensión a este emocionante final. ¡Qué pieza más fantástica! Otro punto alto en la historia musical de Dragon Ball. Tatakai no Sencho es una corta y dramática pieza. Los bronces interpretan una variación del oído en Gyakuten no Senso,
La cuerda alta hace acentos, mientras la cuerda baja lleva las notas principales. No sé si es solo impresión mía, pero creo que una de las trompetas está levemente destemplada en el último acorde. Esto no le baja el nivel a la banda sonora, y es que hay que considerar la cantidad de horas que seguramente pasaron grabando y regrabando. Estas imperfecciones pueden encontrarse en todos lados, hasta en las grabaciones más profesionales y pomposas de la historia. Y es que los dos trompetistas de este disco, Kenichi Tsujimoto y Tomoki Ando, son ambos excelsos músicos de mucho renombre en el círculo de músicos académicos de Japón. Ni siquiera me dan ganas de hablar sobre la siguiente pieza. ¿Por qué? Porque Konchin no Kamehameha es tan fantástica que el sonido de mi voz sobre ella solo le estorba. Con regularidad menciono tensión para hablar de las piezas. Con ello me refiero, como intenté representar visualmente en el video anterior, al uso de notas y acordes que hacen sentir la urgencia de caer en un siguiente acorde. En esta ocasión quiero decir que esta pieza es muy tensa, pero no por ese recurso, sino porque es el tipo de tensión que te mantiene apoyado en el respaldo del asiento, expectante de lo siguiente que pueda ocurrir. En lo que se refiere a esa sensación, me atrevo a decir que esta es una de las piezas que mejor logra ese efecto en toda la franquicia. La pieza se encuentra en 12 octavos, es decir que es como un 4/4, pero con cada tiempo fuerte subdividido en 3 tiempos débiles. La orquesta completa acentúa estas 3 corcheas de forma repetida. Las cuerdas llevan acentos, y el piano lleva un patrón muy rítmico abajo. La melodía en cuerdas es algo nuevo. El final de cada frase tiene un poco del tema de Broly. La melodía pasa a ser en notas largas, con ello los acordes cambian a algo más doloroso. Quiero pensar que esta melodía es una variación del tema triste de Broly. Lo siguiente es similar a lo que llamamos tema de Virus en la batalla de los dioses. Sin embargo, creo que es solo un alcance, pues Sumitomo repite bastante esa melodía a lo largo de sus trabajos. Hablaremos de esto más adelante. Una variación del tema de Broly aparece en bronces, y eso nos da paso a lo siguiente. Más variaciones del tema de Broly en bronces mientras las cuerdas toman un rol aún más rítmico. Llegamos a la última sección de la pieza, que consiste en desarrollar la tensión de la que hablé antes, la de quedarse expectante. Esto lo logra por repetición, con crecimiento por acumulación, es decir, que añade instrumentos o completa más la armonía a medida que avanza. Es increíble cómo esta pieza nunca se detiene. Avanza, avanza y avanza. En las repeticiones la cuerda baja no repite, sino que cambia de notas. Llegamos al desarrollo final, acordes tensos que caen en el acorde final mientras el piano hace una caída cromática a 4 escalas arpegiadas. Orquesta completa hace la nota principal para dar fin a la pieza, que es simplemente alucinante.
La verdad es que no tengo mucho que decir sobre Furisa no Yabo. De entre todas las versiones del tema de Freezer que oímos a lo largo del disco, diría que es parecida específicamente a Furisa no Negai a Togo Sentimentatsu. La melodía está en su tono y presentación original, pero en corno inglés, tal cual es la pieza con la que la comparamos, y la segunda sección corresponde a la que se estrenó también en esa pieza. Las únicas diferencias vendrían siendo que incluye la misma percusión que se mostró en Furisa Gun Tanjo, y además termina después de la sección por chelos, cosa que no había ocurrido hasta ahora. Burorito no Yujo es una pieza muy linda, muy pacífica. Se siente como un atardecer, como pasar un momento tranquilo y atesorable. Una relajante guitarra acústica por Hiroshi Maozumi y un poco de percusión por huevos dan inicio a la pieza. Comienza una melodía por un ligero sintetizador. No identifico si es una repetición de algo presentado previamente en la banda sonora, pero ya habrá más oportunidades para descifrar si es así o no. Me gusta mucho la secuencia de acordes, aporta muchísimo el sentimiento que transmite la pieza. El final es inconcluso, pero no deja una sensación incómoda por ello. Realmente me gusta mucho esta pieza. Orewa Kakaroto es algo realmente especial. La base tiene mucha potencia y un conjunto de saxofones, todos interpretados por Sumitomo, hace una melodía genial. Se suman aún más voces de saxofón y uff, ¡cuánto estilo! Las trompetas y los trombones toman el protagonismo un momento. Saxofones y bronces se unen para una nueva interpretación del tema de la rivalidad, dando así fin a esta idea que fue planteada al comienzo de la pelea entre los personajes que en esta escena se despiden. Las cuerdas otorgan un sonido más sensible. El final me hace pensar que es un eco del cántico de Goku. Y con ella se despide Norihito Sumitomo de una banda sonora espectacular. Cierre con broche de oro. Llegamos así a los créditos de la película. Blizzard, compuesta por Nao Impt, con letra por él y por Daichi Miura, e interpretada por el último. Por motivos de copyright no puedo hablar en profundidad de esta canción de momento. Puedo decirles que me gusta. No quiero ponerla en escala con las otras canciones de las películas anteriores, pues tiene un sonido bastante único dentro de la rama de canciones de Dragon Ball. Es la pieza más pop de esta generación que tiene la franquicia. Me gusta la composición, en particular el coro, pero no soy tan fanático de la sección silenciosa de entremedio. Fuera de eso, es una gran canción y me alegra que la gente la aprecie. Esta porción del soundtrack correspondió al clímax de la película. Nombré tema de Broly sin control a lo que suena en Fusion Naruka y en Gogeta Tanjo, pero no sé si tratarlo como un tema propiamente tal, pues en la película solo suena en el primero de esos tracks.
Nos queda un tema más del que hablar, pero este tema no es parte del soundtrack de Broly. Hablo de esa sección de Konchin no Kamehameha. La verdad es que me gusta llamar a este como el tema de Sumitomo. Si repasan los trabajos del compositor es bastante probable que lo encuentren de forma recurrente. Gracias a Alan Leonardo Maguire Luna podemos oír aquí algunos ejemplos. Cuando le pregunté a Sumitomo sobre el parecido entre algunos temas, su respuesta fue: siempre intento escribir algo nuevo, pero sé que algunas de ellas se parecen bastante, así que eso es un reflejo de mí mismo. Según mi forma de verlo, esto está muy alejado de ser un caso de poca creatividad. Creo que va conectado a la manera en que Norihito Sumitomo interpreta cada modo e intervalo de acuerdo a las sensaciones que transmiten. Ya tendremos más oportunidades para hablar de esto a fondo. Y por fin, así concluye este análisis que se desarrolló a lo largo de 3 videos. Pero, ¿qué es una obra de arte sin público que la aprecie? Veamos qué piensan ustedes. En Facebook, con 68 votos, el 97% afirmó que les gusta, mientras que el 3% que no les gusta. Por otro lado, en Twitter votaron 122 personas, de las cuales el 64% indicó que les encanta, el 24% que les gusta bastante, el 7% que les parece horrible y el 5% que lo encuentran pasable. Es decir, que el 91% de los votantes tiene una impresión positiva del soundtrack versus un 9% que tiene una impresión negativa. Veamos ahora el fantástico arte aportado para este video. Los artistas son Anthony, Frostskulk, Tolejin, Manush, Johnny, Carlos Tamurejo, el PG2D, Granato Vital, Jovisad, Toffee y un tipo de verde. Muchas gracias, realmente valoro el inmenso trabajo que hicieron, de la misma forma que valoro y agradezco todas las colaboraciones a lo largo de estos análisis y de todos los anteriores. Quiero dar otros pocos agradecimientos antes de acabar. A Alter Vitocoart, quien me pasó la versión de la película de Gogeta Taljo. También a Alan Leonardo Maguire Luna, por ayudarme a reconocer el tema de Sumitomo a lo largo de su trabajo. Si les gusta la música de Norihito Sumitomo, es fundamental que revisen los canales de ellos dos, no se arrepentirán. Y finalmente a José Diego, quien me ayudó a encontrar al autor del póster que mostré en el video anterior. Muchas gracias. Y antes de finalizar, quiero decirles que esto no es el fin de Broly. Aún me queda hacer un estudio a fondo de los temas y las ideas que transmiten, pero me tomaré un tiempo antes de ello, pues ya llevo medio año escuchando Broly casi sin parar. Avisaré cuando eso ocurra para hacer llamados masivos de dibujos. Sin más que añadir, me despido. Saludos y nos encontramos la siguiente vez en que estemos viendo Dragon Ball con otros oídos.